Buenas nit, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por venirnos desde casa. Y gracias a todos por venir, de verdad. Es un placer tenitos, un público hoy joven, guapo. Joven. Es una actitud, la juventud. ¿Y la tenéis o no? Sí. Sí, ¿no? A ver, un aplauso a la actitud joven. Efectivamente. Claro que sí. Y claro, pues nosotros, yo al menos tenía la duda de cómo se ligaba, pues no sé, ¿en qué época ligabas vosotros? Bueno, depende, ¿no? En los 70, en los 80, antes, dicen per aquí. En los 50. No tanto. Ah, 60, vale, pero no digo nada. Yo callado. Es en los 60 perdón. Y largos. Vale, pues os preguntaban, a ver, ¿cómo se ligaba antes? Y no sé si está Gemma Perastí o sí. Bernal, ¿me lo pasas tú? Me han pasado lo que ciu repienan. Un aplauso para Bernal, por favor, que está aquí con todos vosotros. Vale, todos digan, ¿cómo se ligaba antes y qué frases para ligar tenías? Si en cualquier momento a alguno de vosotros os le ocurre otra, que grite, como yocos. Dice, una frase para ligar que empleaba yo era la B y la C. Baile y cafetería. Bueno. Has tú, ¿verdad? Otra que dice, la típica de ¿quieres bailar? Vale, una frase muy buena también. Y otro dice ya no son palabras, es la mirada, abriendo mucho los ojos. ¿Qué así está? Por favor, ¿puede levantar la mano? El que dice está. ¿Usted así? ¿Puede abrir los ojos todo lo que pueda? Uy, me encandila. Dice ahora... Ojo esta, ¿eh? Ahora ya ni se liga. Se van a la cama y ala. Un poco de crítica social a la juventud. Bueno, claro. Antes no pasaba esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Uy, dicen Perasti, sí. Antes pasaba. Y dice uno, ¿sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora? La hora de salir conmigo. Bueno. Y ya con la que me quedo, con la última, que una cosa que dice... El poliamor es vergonzoso. Por favor, ¿puede levantar la mano que ha escrito esta? Usted... ¿Le puedes pasar un micro, por favor? Un aplauso para Gemma, por favor. Buenas nit. ¿Cómo se dice usted? ¿Cómo se llama? Carmen. Gracias. Pregunta de desarrollo. ¿El poliamor es vergonzoso? Sí, a mí me parece vergonzoso porque bien está que una pareja con otra pareja, ahora es la cosa así, que se vayan a la cama, pues lo vamos a aceptar, yo no mucho, pero en fin. Pero que ya no sea con uno, que sea con dos, y las chicas todavía más. Peor, las chicas son peor que los chicos. Peor. Una dice, uy, por favor. ¿Pero qué entiende usted per poliamor? Pues yo entiendo que no quieren con uno, quieren con dos chicas, con tres chicos, con, bueno, una cama redonda de esas. A ver, igual el poliamor es otra cosa. Es A igual lo una mejor lo orgía. confundo, pero yo creo que... Pero bueno, el poliamor sería una relación amorosa no monógama, con más de 3 personas. Pues eso. Claro. Pues eso. Una vergüenza. Una vergüenza. No. Yo de verdad que... Yo no podría tener una relación con 2 personas, porque para decepcionar a 2 personas ya tengo a mis pares, entonces no. Yo no podría, pero bueno, la gente que puede, pues oye, perfecto. Claro, sí. Ahora, en estos tiempos todo está bien visto. Sí. Tenemos que tragar lo que nos traen. ¿Qué hay que tragarse? ¿Qué? Pues la juventud lo presentan así, pues vale. A tragar todo lo que te dicen. Oiga, pues encantado de saludarle. Muchísimas gracias a todos por venir. Sos un público maravilloso y bienvenidos todos a Escampar a Boira. Venga, gracias.